Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. Aleluya, Yeshiru Kulam, במילה אחת תודה, הלב מלא והמון תודה, והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. Aleluya. ¿Cómo le va, Padre Ariel? Muy buenas noches. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Es un gusto encontrarnos de nuevo con usted. Igualmente, ¿cómo andan las cosas? Muy bien, muy bien. Padre, ¿sabe que estamos cumpliendo prácticamente 3 meses con este programa? Así es. Allá cuando cumplíamos 2 meses, hacíamos un balance del mismo, usted lo recordará, y hablábamos de lo positivo que a nuestro criterio había resultado para la gente. Sí. Pero también es cierto, Padre, que hay mucha gente que tiene inquietudes respecto a muchas cosas que usted ha hablado. Por ejemplo, usted en varios programas ha dicho, lo de Adán y Eva no es histórico, Así es. por lo tanto no es verdad. Lo del arca de Noé o lo de Caín y Abel no es cierto, no es histórico. Lo del arca de Noé no es histórico, no ha existido, por lo tanto no es verdad. Lo de la torre de Babel no es cierto, no ha existido, por lo tanto no es verdad. Sin embargo, por ahí usted recurre a esos pasajes bíblicos para argumentar ciertas cosas. Si no han existido, ¿para qué recurre a esos pasajes? Claro. Y segundo, si no han existido, ¿para qué están? Sí, que no es verdad nada de esto. No. Tenemos que distinguir. Una cosa es que no sea histórico, otra cosa es que no sea verdad. Ninguno de estos capítulos, nosotros hemos dicho, los 11 primeros capítulos del Génesis no son históricos, no contienen historia, pero es verdad. O sea, no ¿Cómo tiene, es eso? ¿Me puede explicar? Claro, no contiene relatos históricos, pero todo lo que dice es cierto. Tenemos que distinguir entre lo histórico y lo verdadero. ¿Qué es lo histórico y qué es lo verdadero? Ya, no son históricos estos capítulos porque no relatan hechos históricos, hechos sucedidos. Adán y Eva no han existido, ni Caín y Abel, ni el diluvio, ni la torre de Babel. Los 11 primeros capítulos no son históricos, pero todo lo que se dice ahí es cierto. O sea, el mensaje es verdad. Las enseñanzas que dejan son verdad. Por lo tanto, yo puedo citar y decir, en el diluvio se dice tal cosa, en el relato de Adán y Eva se dice tal cosa, y todo eso es cierto, aunque no haya sucedido, aunque no haya existido. Por ejemplo, Jesús, ¿qué hacía? Contaba historias que no eran ciertas. Contaba, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo existió? No. No existió. Un hijo que se fue de la casa, no existió, pero todo lo que dice esa parábola es cierto. Todo lo que podemos deducir de ahí es cierto. El buen samaritano, ¿existió? Ese hombre que encontró caído, no existió el buen samaritano. Sin embargo, todo lo que dice es cierto. Entonces Jesús inventaba historias que no habían sucedido, que no eran históricas, y sin embargo, todo lo que decía esa parábola es cierto. Muy bien, lo mismo con los 11 primeros capítulos del Génesis. Todo lo que cuenta ahí no es histórico, mejor dicho, nada es histórico. Y sin embargo, todo lo que dice es cierto. Por eso podemos decir, cuando Dios los bendice a Adán y Eva, y les derrama una bendición diciendo que estamos todos benditos, el mensaje es cierto, la humanidad está bendita, no existen las maldiciones porque nadie nos puede maldecir, porque el libro del Génesis, ese mensaje es cierto, aunque Adán y Eva no hayan existido y el relato de Adán y Eva no sea histórico. O sea, una cosa es que sean históricos, otra cosa es que sea cierto. Nada de esto es histórico, pero todo lo que dice es cierto. Bien, dispuesto al tema de hoy, ¿Estamos dispuestos? que ¿Sí? va a ser una continuidad del tema que hemos empezado, diría yo, el miércoles pasado. Muy bien. ¿Te recuerda cuál fue el tema, no? Sí, sobre... Hablamos sobre las apariciones o las visiones de la Virgen. Así es. ¿Mm? Usted ha dicho que la Virgen no puede aparecerse Es verdad, no se puede aparecer a nadie. y ha sostenido que ningún muerto puede venir a este mundo. Habló de lo que la misma Biblia dice del abismo que hay entre este mundo y el otro, un abismo imposible de pasar. Por Así lo es. tanto, La Biblia asegura que ningún muerto puede venir a este mundo. Nadie que estuvo muerto puede volver del más allá a este mundo. bueno, ningún muerto. Así es. Sin embargo, hay toda una línea muy fuerte de la Iglesia Católica que sostiene que María, la Madre de Dios, no ha muerto. Entonces, no habiendo muerto, sí puede venir a aparecer en este mundo cuando ella quiera y dar los mensajes que ella entienda conveniente. Claro. Bueno, aquí hay que aclarar un poco las cosas. Durante muchos siglos, es verdad, algunos teólogos de la Iglesia pensaban que la Virgen María no se había muerto.
Por eso se hablaba de la dormición. La Virgen se quedó como dormida y así fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. ¿Y por qué se enseñaba esto? ¿Por qué se decía que la Virgen María no había muerto? Porque se pensaba que en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva comen el fruto, y ahí se habla de que por haber comido ese fruto tienen que morir, se pensó entonces que por haber pecado tenían que morir. Ahora, la Virgen María no tuvo pecado. No tuvo ningún pecado. Ningún pecado y entonces no tiene que morir. Está bien, es lógico eso. Es lógico, pero es una mala interpretación. Hoy la teología interpreta de otra manera. Hoy la teología enseña que todos los hombres tenemos que morir, tengamos o no tengamos pecado. O sea, el relato de Adán y Eva no quería decir en ningún momento de que si Adán y Eva no hubieran pecado serían inmortales. Pero, sin embargo, da toda esa sensación. Usted lee el relato del Génesis, de la creación de Adán y Eva, y precisamente por comer del fruto prohibido, por tomar el fruto del árbol, de la sabiduría del bien y del mal, es que la muerte va a entrar al mundo. No, fíjate que... ¿Cómo no? Si vos lees con atención, vos te das cuenta, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 19, Dios lo castiga a Adán y le dice, escucha bien lo que le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque eres polvo y en polvo te convertirás. O sea, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, o sea, hasta que te mueras. Pero no le está, que ahí va a morir. Claro, pero no le está diciendo que por haber comido de la manzana se va a morir, sino que va a tener que trabajar con sacrificio hasta que le toque morir. O sea, la muerte le iba a venir, coma o no coma del fruto. O sea, la muerte biológica no es consecuencia del pecado. O sea, la muerte biológica nos iba a venir a todos, pequemos o no pequemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos mortales. Pero la Biblia no dice que éramos inmortales antes del pecado y que por el pecado nos hacemos mortales. No, dice que en el libro de la sabiduría, lo dice exactamente, que por el pecado entró la muerte en el mundo. Sí, pero bueno, ¿y? eso lo afirma el libro de la sabiduría en el capítulo 2, en el versículo 23, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Ahí está. O sea, por culpa del pecado entró la muerte. Pero ¿qué muerte entró? No la muerte biológica. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? La muerte biológica lo mismo la íbamos a tener. ¿Cuál es la muerte que entró por culpa del pecado? Es la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte de la condenación, pero no la muerte biológica. Hasta la persona más santa del mundo se iba a tener que morir igual. Pequemos o no pequemos, la muerte es condición normal de todo ser humano. Un ser humano inmortal es una contradicción en sus propios términos. Si Dios hubiera querido crear seres inmortales, tendría que haber creado otros seres, pero no personas. Las personas humanas son todas mortales. Es como querer crear una jirafa con cuello corto. No se puede. Si uno quiere crear un animal con cuello corto, tiene que crear otro que no sea una jirafa. Entonces lo mismo, crear un ser humano inmortal es un absurdo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el libro de la sabiduría cuando me dice con tanta claridad que por el pecado entró la muerte? Fíjate, y más adelante dice, y la experimentan los que le pertenecen. O sea, y mueren los que pertenecen al pecado. Aquí mismo te está mostrando que no se refiere a la muerte biológica, porque ¿quiénes experimentan la muerte? Todos, hasta los santos. Entonces quiere decir que aquí esta muerte que entra y la experimentan solamente los que le pertenecen, se refiere a la muerte eterna, a la muerte de la condenación. Si nosotros no hubiéramos pecado, nos moríamos biológicamente igual, nos hubiéramos muerto igual, pero no nos moríamos en la muerte eterna, o sea, la muerte de la condenación. Por haber pecado, nos morimos biológicamente, pero aparte tenemos la muerte de la condenación. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros seríamos inmortales. Todo ser humano, por ser ser humano, tenía que morir igual. Entonces la Virgen María, por haber sido un ser humano, tendría que morir igual o no. Y si no, fíjate, se llegaría a este absurdo. ¿Jesucristo tuvo pecado? No, fue igual al hombre en todo, menos en el pecado. ¿Cometió algún pecado? Ninguno. Ninguno. ¿Y se murió Jesucristo? Sí, murió en la cruz. Murió, ¿verdad? ¿Y tuvo pecado? No, me has dicho. Y sin embargo murió. ¿Y la Virgen María, si no murió, no sería mayor que Jesucristo? Llegamos a la conclusión absurda de que la Virgen María es superior a Cristo porque Cristo murió y María no murió. Dios a Jesús no le ahorró la muerte y a María le ahorró la muerte. Eso es absurdo. Nunca María puede ser superior a Jesucristo. Jesucristo es superior. Y entonces atribuirle a María cosas que la pongan por encima de Jesucristo es un error teológico. El Papa Juan Pablo II, en un discurso pronunciado el 3 de enero del año 96, decía, tenemos que evitar ponerla a la Virgen María al mismo nivel que Jesucristo, porque entre Jesús
que es Dios, y María, que es un ser humano, hay una distancia infinita, infinita. Y hay muchos católicos, desgraciadamente, que le ponen a María al mismo nivel que Jesucristo. Eso es un error. Y hay otros que la ponen por encima de Jesucristo. Más error todavía. Si la Virgen María no murió, está por encima de Cristo. Y la Biblia nos enseña que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, es mortal. Además, fíjate, el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, dice, en el último discurso que pronuncia Jesús, en el versículo 24 dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. O sea, el que no muere, se queda solo. Porque todos los seres humanos vamos a morir, hasta Cristo murió, todo ser humano muere. Y la Virgen María no muere, se queda sola. Entonces, al ser María un ser mortal, como Sí. cualquiera de nosotros, Así es. pese a no tener pecado, al haber muerto, es imposible entonces traspasar ese abismo del que habla la Biblia y presentarse en el mundo. Por lo tanto, Queda igualada María a todos los otros seres humanos. Todos los otros seres humanos que han muerto se van al más allá y nunca más pueden volver aquí. bueno, está bien, no puede aparecerse ella físicamente, digamos. Las apariciones, o lo que se llaman apariciones, son visiones Sí. que han tenido aquellos que han vivido la experiencia. No existen las apariciones. Pero María se ha manifestado también de otras maneras que no significan exclusivamente una aparición física. De eso quiero hablar en el próximo bloque, ¿puede ser? ¿Cómo no, Rogelio? Hallelujah, la la. Hallelujah. Hallelujah, la la. Le decía, padre, en el bloque anterior, que si bien la Virgen a lo mejor, siguiendo la explicación que usted hace, no puede aparecerse físicamente, sí ha utilizado otras manifestaciones para transmitir de alguna manera un mensaje o para estar presente en el mundo. Por ejemplo, son muchísimos los testimonios en Santiago del Estero, en la Argentina, en el mundo, de manifestaciones de la Virgen en imágenes de ella. Se ha visto llorar las imágenes. Hace muy poco tiempo, aquí en esta provincia, se la ha visto llorar a la Virgen. O sea, de alguna manera, la Virgen con este tipo de manifestaciones en sus imágenes se comunica con el hombre, está en contacto con la humanidad. Sí. Muchas veces se han producido estos tipos de fenómenos, de imágenes que lloran, que sangran, que les salen humores, líquidos, transpiración, Que cambian el rostro. que cambian el rostro. Me quería referir especialmente a estas donde aparece algún líquido, alguna de estas cosas, porque uno se pregunta, bueno, si está esto en una imagen de la Virgen es porque es de la Virgen, procede de la Virgen. Pero nosotros nos hacemos esta pregunta, porque siempre que uno ve que una virgen sangra, por ejemplo, dice, bueno, hay que ver qué dicen los especialistas, hay que analizar esa sangre, que los hematólogos la analicen y vean si es sangre humana o no, o si es lágrima, bueno, hay que ver si tiene los componentes químicos de la sangre, de la lágrima humana. Pero aquí no hace falta que ninguna ciencia nos venga a decir nada, porque la teología se nos adelanta y nos dice, nada de eso es de la Virgen, ni ¿Cómo? puede venir de la Virgen. La Virgen no puede llorar, no puede sangrar. ¿Por qué? Porque la Virgen María no tiene más sangre y no tiene más lágrimas. O sea, la Virgen María está en el cielo, está transfigurada, está transformada, tiene, como dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, tiene un cuerpo glorioso, transfigurado, no tiene más nuestro cuerpo, entonces no tiene más sangre humana, no tiene más lágrimas humanas. Entonces cuando nosotros vemos lágrimas en una imagen, no pueden ser de la Virgen María, no pueden venir de ella, no pueden salir de su cuerpo. Cuando vemos sangre en una imagen, no puede salir de su cuerpo. Eso la Virgen María no puede poner ahí de sí misma porque ella no tiene más estos elementos que para nosotros son importantes. La sangre es necesaria en la tierra porque mi cuerpo lo necesita, pero la Virgen María en el cielo no necesita más sangre. Entonces, ¿dónde va a sacar sangre ella para poner ahí? Bueno, pero ¿qué es eso que la gente ha visto, que ha tocado, que ha experimentado? Porque uno toca la lágrima y es una cosa húmeda, Algunos como si fuese hablan- agua, ve Algunos la hablan sangre de y lo un mismo. milagro,
y dicen, bueno, pero la Virgen puede hacer ese milagro, ¿verdad? Si la Virgen no tiene más sangre, no tiene más lágrimas, pero bueno, puede hacer un milagro y poner eso. Sí, puede hacer un milagro y yo creo en los milagros, pero no digamos que es del cuerpo de María, porque el cuerpo de la Virgen no tiene más los líquidos que tenemos nosotros. Entonces, puede haber la Virgen puesto sangre, puede haber puesto agua, lo que quieran, pero no es del cuerpo de ella. Entonces, no digamos es sangre de María, no digamos es lágrima de María. Bueno, pero de cualquier manera es una manifestación de la Virgen que quiere comunicarse con los hombres. Sí, lo que habría que hacer es analizar, como vos dices, primero y preguntarse de dónde ha salido esa sangre. ¿De dónde ha salido ese líquido? ¿De dónde? Hay porque existe. Existe, sí. Porque es material. De hecho se ve. Hay muchas explicaciones, desde las más ordinarias o comunes, porque ha habido casos, por ejemplo, donde se ha visto ojos húmedos de la Virgen, después se ha descubierto que caía al líquido del techo, agua del techo de la iglesia y quedó ahí. O se ve mojado el piso donde está la imagen de María y se ha llorado, pero después se ve que ha caído de otra parte. No sé si te enteraste, el anteaño pasado en Rosario se encontró sangre en los pies de una imagen y todos decían, bueno, la Virgen ha sangrado. Después se ha descubierto que uno se había lastimado, cortado y había quedado ahí los restos de su sangre. O sea, hay muchas formas de explicar eso. Pero aun cuando no encontremos estas explicaciones, la ciencia hoy nos enseña que existe un fenómeno que se llama la proyección hemática. La parapsicología explica, la parapsicología como ciencia seria, no de estos parapsicólogos que a veces se ponen ese título. La parapsicología enseña que la mente humana puede proyectar de sí mismo sin provocarse ningún corte ni ninguna herida visible, proyectar sangre o líquidos o agua o sudor o lágrimas o cualquier humor de nuestro cuerpo y proyectarlo hacia afuera, en una imagen, por ejemplo. Eso se llama proyección hemática. Y entonces uno puede sacar de su cuerpo y poner en una imagen sin que uno se dé cuenta. No sé si te enteraste hace unos 3 años, en un pueblito de Italia llamado Civitavecchia, una imagen de unos 30 centímetros de la Virgen comenzó a llorar sangre, y lloraba sangre, lloraba sangre. Entonces los hematólogos llevaron en Europa esas lágrimas de sangre, la analizaron, la estudiaron y efectivamente descubrieron que era sangre humana, sangre realmente humana, de alguien del sexo masculino. Epa. ¿Cómo la Virgen puede tener sangre masculina? No, ¿ve? Era proyección del dueño de la imagen. El dueño de la imagen, sin darse cuenta, sin saberlo, en su afán de unirse a la Madre de Dios, proyectaba todo eso sobre la Virgen. Yo siempre me pregunto, vos decías, son signos de la Virgen. Todas estas cosas, para los que somos sacerdotes marianos, para los que amamos a la Virgen, para los que queremos a la Virgen, nos hace sentir muy mal, porque parece que la Virgen lo único que hace es llorar. La Virgen nunca se ríe, nadie jamás ha visto reír a la Virgen. ¿Será porque hay demasiados problemas aquí, padre? Y puede ser, pero ¿cómo la Virgen se va a sentar a llorar al lado de nosotros? Si vos tienes un problema y me vienes a contar, yo me siento a llorar al lado tuyo, ¿para qué te sirvo? No te sirvo para nada. Yo lo que voy a hacer es llenarte de fuerza, de alegría, de consuelo, de paz. Pero si me pongo a llorar al lado tuyo y resulta que nosotros estamos mal y la Virgen se larga a llorar. La Virgen no llora, la Virgen se ríe, la Virgen está con paz, nos transmite alegría. Yo creo que todas nuestras angustias les transmitimos a la Virgen y la hacemos quedar muy mal, porque parece que la Virgen lo único que hace es llorar. Siempre la Virgen llora, sangre, lágrimas, agua, líquido, lo que sea, pero lo único que hace es llorar. O sea, siempre estamos poniendo esa imagen triste, depresiva, lacrimógena sobre María. No es esa la Virgen del Evangelio. Por eso digo, para nosotros nos choca un poco los que amamos a la Virgen y la sentimos como la mujer de la paz, de la alegría, de la fortaleza, la mujer que en medio de tantos problemas huye a Egipto, es una exiliada, una mujer perseguida políticamente por el rey Herodes. Sin embargo, siempre optimista, alegre, feliz, que canta el Magnífica, que canta sus oraciones. O sea, María que llora permanentemente, eso no le hacemos ningún favor a María con ese tipo de imagen o con ese tipo de propaganda, de que lo único que hace es dar mensajes tétricos y llorarnos al lado. Esa no es la Virgen María del Evangelio. Entonces, un poco uno piensa que no tiene sentido todas las devociones, todos los cultos a María. No, sí, claro que tiene sentido. Y tenemos que rezarle a María, hablar con María. Es más, decía el Papa Pablo VI en una expresión bellísima, refiriéndose a los católicos que no le rezan a María, decía, los católicos que no le rezan a María se ven amputados de una dimensión esencial de su vida. Y es cierto, la Virgen María para nosotros significa algo esencial, no es algo optativo. Nosotros tenemos que hablarle, tenemos que rezarle, pero a la Virgen María real del Evangelio
no la Virgen María que hemos inventado nosotros, llena de temor, de miedo, de angustia, que lo único que hace es llorar, lamentarse. Esa no es la Virgen María real. La Virgen María que tenemos que rescatar y aprender a conocer y amar es la Virgen María que nos presenta los evangelios. La muchacha llena de fe, de esperanza, de optimismo. Le hacemos un malísimo favor a la Virgen María cuando le atribuimos todos estos mensajes, todas estas lágrimas, todas estas depresiones, todo este estado depresivo sobre la Virgen María. Esa no es la Virgen María del Evangelio. Entonces, todas estas apariciones, todos estos testigos, todas estas manifestaciones de la Virgen, podemos afirmar, como usted lo hace categóricamente, de que no provienen de la Virgen. No provienen de la Virgen María. Como digo, ninguno de estos líquidos, ni de la sangre, ni de la lágrima, proviene de la Virgen María, porque la Virgen María no tiene más ningún líquido. O sea que ella no puede, digamos así, sacar de su cuerpo estas cosas. Y si la Virgen María lo saca de otra parte, entonces no digamos que es de ella. Digamos que lo sacó de fulano de tal y lo puso ahí, pero entonces no es de ella. O sea que no le podemos atribuir a la Virgen María este tipo de cosas. Y no puede hacer la Virgen María el milagro de poner la sangre suya, las lágrimas suyas, aquella que tuvo en la tierra. Pero esas ya no existen, ¿de dónde va a sacar? Las hace aparecer de la nada. Bueno, pero entonces de la nada, no es de ella. De donde sea que la Virgen María trajo sangre o lágrimas para ponerla en esta imagen, no es de ella. Y justamente lo que todo el mundo afirma es que es de ella, que su propio cuerpo transmite eso, pero si la Virgen María no tiene nada de eso, no podemos decir que sea de eso. Pero tampoco me está mintiendo la persona que afirma haberla visto llorar. No, por eso, no es que la ve llorar, ve una imagen que tiene un líquido. Y entonces hay que explicar de dónde salió ese líquido, que lo explique la ciencia. Nosotros, o sea, la teología católica ya lo dijo, eso de la Virgen María no es. Entonces ahora que lo expliquen los científicos de dónde viene, pero no le atribuyamos a la Virgen María lo que no es de ella y lo que ella no tiene posibilidades en su cuerpo de proyectar en una imagen. Bueno, un mensaje final sobre este tema, que lo hemos empezado en el programa anterior, que hemos tratado de continuarlo hoy en estas manifestaciones de María. La Virgen María es una figura fundamental para nosotros los católicos. Tenemos que tener una gran devoción a ella, tenemos que hablarle, tenemos que aprender a conversar con ella, y qué lindo sería que aprendiéramos a descubrir en María a esa muchacha llena de problemas que supo serle fiel a Dios, a esa muchacha que en medio de dificultades, en medio de un mundo que no veía bien cómo enfrentarlo, supo mantenerse fiel a Dios, esa muchacha que tuvo que huir a Egipto, que se sintió perseguida, que se sintió desprotegida y sin embargo siempre creyente en Dios. Esa María que nos transmite toda su fortaleza, es la que tenemos que rezarle y hablar. Si nosotros le hablamos a una Virgen que llora, que sangra, que es lastimosa, que es lacrimógena, que lo único que hace es dar mensajes tétricos, no nos da ninguna alegría, ninguna palabra esperanzadora. Tenemos que aprender a descubrir a la Virgen María del Evangelio. La Iglesia nos pide que nosotros seamos devotos y muy creyentes, pero de esta Virgen María, no de la Virgen María popular y afectiva, que mucha gente más bien ha contribuido a desfigurarla que a transfigurarla en esta imagen. María, la Madre de Dios, nos ayude a acercarnos a Dios en la imagen que ella ha dejado en los Evangelios. El próximo miércoles nos vamos a encontrar otra vez por las pantallas de Canal 7 con el Padre Ariel Álvarez Valdés para hacer la otra cara de la verdad. Hasta el miércoles. Muchas gracias. ישירו כולם במילה אחת תודה, הלב מלא והמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר